Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a seguir con nuestro estudio en cuanto a los nicolaitas. El verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, habíamos visto el domingo pasado que cuán liviano iría el obrero si reposara sobre la palabra de gracia. Y habíamos visto el último versículo, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20 y el verso 32. Versículo muy conocido, pero muy profundo. Dice el apóstol: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ve acá, el apóstol Pablo, como habíamos visto, no llamó a hombre. Él, si bien reunió todos los que habían estado escuchándole y a los pastores y obreros, él dejó el encargue a la palabra de su gracia. Y como dije, cuántos obreros o pastores irían muy descansados si llegáramos a reposar sobre la guía del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Vemos al apóstol aquí, su deseo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, acá vemos el deseo del apóstol y vemos también su oración. Vemos la oración del apóstol. Hermanos, si nosotros vemos en distintos lugares, él jamás tomó señorío sobre los santos. ¿Por qué?
porque cuando el obrero o el pastor o el obispo comienza así, sin darse cuenta, comienza a actuar el espíritu del nicolaísmo. Y fíjese el capítulo 4 del libro de Efesios, de la epístola a los Efesios, el verso 1. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Ve acá el apóstol, como dije, él jamás tomó un señorío. Y no vamos a leer, pero también puede anotar Filipenses capítulo 4 y el verso 2. Y Filemón, verso 15 a 20. Él recuerda, y también a los Hebreos, capítulo 13, versículo 18 al 25. Y este sí vamos a leer, Hebreos 13, 18 al 25. Hermanos, realmente el mensaje de la gracia nos quita todo señorío, nos quita todo lo que podamos tener sobre otro. Hebreos 13, verso 18. Orad, dice, por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed, dice, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Hermano, la gracia realmente, fíjese que él dice, saludad, dice, a todos vuestros pastores. Y sabe una cosa, la gracia nos iguala. Un obrero, un siervo, un anciano, un pastor está al servicio de los santos. El hombre cambió esto y puso a los santos a su servicio. Mayormente se ve esto donde no tienen enseñanza, y ahora en algunos lugares que también han practicado y han extendido este mensaje, también comienzan así. Hermano, que el Señor nos guarde de esto, de este espíritu que quiere entrar en este tiempo, que quiere entrar en este tiempo. Realmente el hombre cambió de estas palabras y lo pone con suma autoridad sobre otro. Y como dije, este es el espíritu del nicolaísmo. El espíritu del nicolaísmo. Volvemos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. El versículo 27 al 30 leemos nuevamente. Dice el apóstol, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios,
Fíjese, hermano, él había estado allí, dice que por 3 años de día y de noche. Y le había anunciado todo el consejo. Y fíjese, hermano, lo que él le dice acá. Por tanto, mirad, dice. Detenete significa pensad y ve. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese, hermano, a veces el hombre toma señorío, como si él hubiera hecho algo por nosotros. Y el que hizo por nosotros fue el Padre. Nos dio a su Hijo, su único Hijo. Y Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Y allí dio su vida por cada uno de nosotros y por todos nuestros hermanos. Y también derramó su sangre. Verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa perversa para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese cómo el apóstol Pablo le está, vamos a decir, advirtiendo. Les está advirtiendo lo que iba a suceder en este tiempo. Hermano, ¿cuánto nosotros vemos en este tiempo? Hermanos que realmente quieren tomar señorío sobre su asamblea, pero a veces no se conforman sobre su asamblea, sino que también dicen nosotros somos central y quieren tomar sobre distintas asambleas. Y se olvidan de algo, que allí en cada lugar hay un pastor levantado. Y si Dios levantó a un pastor, ese pastor tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo, no bajo de un presidente o de un vicepresidente. Así quieren hacer, quieren realmente guiar todo. Y bueno, hacemos así, y el que no hace así no pertenece a nosotros, y el que no hace así no pertenece a nosotros. Este es el espíritu del nicolaísmo. Porque, hermano, el Espíritu Santo realmente es el que está guiando a cada obrero, a cada pastor, y cada pastor debe ir y consultar con el Señor, con el Señor. Y el Señor es el que va a guiar todas las cosas, todas las cosas. Hermano, como dije, toman señorío sobre su asamblea y sobre otras asambleas. Esto es erróneo. Jamás una persona debe tener señorío sobre otra. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, un Pedro ya anciano, un Pedro ya crecido, todo crecido. Vamos a ver en Primera de Pedro esos versículos tan conocidos, hermanos. Dice capítulo 5 y el verso 3. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, aquel pastor, aquel obrero que realmente es guiado por el Espíritu Santo, realmente va a tener una corona incorruptible de gloria. No es que va a sufrir. Hermano, el hermano que se deja guiar por el Espíritu Santo va a sufrir aquí en la tierra, pero va a tener algo especial en los cielos. ¿Y qué es? La corona incorruptible de gloria. Cuando el hombre toma señorío sobre otras asambleas, está diciendo, el Espíritu Santo no tiene poder para guiarles.
Este pastor, si yo no le digo que haga esto, no sabe lo que hacer. Entonces, ahí lo tiene a los hermanos. Así hacen, por ejemplo, las asambleas que no tienen enseñanza. Pero hoy también quieren entrar entre nosotros. Hoy también quieren entrar entre nosotros. También quieren, bueno, yo soy cabeza, yo soy el jefe. Y nuestra cabeza es Cristo, hermano. Es Cristo. No dice que cuando venga el Señor, allá en hebreo no dice que Él le va a tomar a un presidente y le va a pedir cuenta por todos los pastores que tenía debajo de Él. No, no dice eso. Dice que a cada uno dará cuenta por los obreros y por la asamblea que tiene. Hermanos, por eso es que nosotros, hermano, la sana doctrina nos enseña eso. ¿A depender de quién? De la guía del Espíritu Santo. De la guía del Espíritu Santo. Y como dije, el que hace esto niega la eficacia de la guía del Espíritu Santo, diciéndole al Espíritu Santo mismo: tú no puedes, no tienes poder. El Espíritu Santo gobernando y guiando a los santos, Él puede hacer. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 16. Hoy es muy común esto, hermano, entre nosotros mismos. Lastimosamente toman señorío entre nosotros mismos, entre lo que hemos escuchado este glorioso mensaje de libertad. Y quiere mandar al santo, al otro santo que Dios le puso en un lugar. Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 16. Dice: y yo rogaré al Padre. Acá está hablando el Señor Jesús. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese lo que dice. Dice, porque estará en vosotros. Y el capítulo 15 y el verso 26 y 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjese, el Señor puso todo sobre el Espíritu Santo y este es nuestro agente ayudador y nuestro guiador. Y el capítulo 16 y el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él le indicará a un pastor. No dice eso. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, hermano, y hoy en día no. Hoy en día buscan a un hombre y ese es líder y es famoso y cuántas cosas. Y dice: yo soy el que decido. Y toma el señorío con el espíritu del nicolaísmo. Quiere ordenar algo y bueno, yo decido esto y bueno, y hay que hacer y todas las iglesias se tienen que ajustar. Que hermano, que el Señor nos guarde de caer en esto. Cuando a usted le llega una cosa así, usted que un día va a ser obrero y si ya está siendo obrero, yo creo que el hermano ya lo está haciendo.
cuando Él le dicen algo nuevo, va y dobla su rodilla y consulta, Señor, ¿esto es tuyo? Y bueno, y el Señor le va a mostrar, porque Él está empeñado en que guíe bien a la grey. Él está empeñado, hermano. Y bueno, fíjese, había un hombre que preguntó 3 veces. Y a veces, hermano, los siervos de Dios también lo hacen para tener esa seguridad. Y el Espíritu Santo trae una seguridad al corazón del santo. Trae una seguridad. Hechos capítulo 13, vamos a ver. Libro de los Hechos del Espíritu, capítulo 13, versículo 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando la palabra del Señor. Y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo, fíjese, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por un hombre le dijo, bueno, ahora lo levantamos y ahora vayan allá a aquella provincia. No, dice que, fíjese lo que dice, seguimos viendo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Fíjese, cuando el Espíritu Santo obra, dice el verso 2, dice, la obra a que lo he llamado. Ellos no habían sido llamados por un hombre, ellos habían sido levantados. ¿Y quién es el que levanta? El Espíritu Santo, guiando al pastor del lugar. Él le guía y le dice, bueno, levántame al hermano fulano, porque ya ve cómo el hermano se comporta y qué es lo que hace. Ya ve que hay un deseo, ya ve que hay algo en ese hermano. Él desea realmente que nosotros seamos guiados por él. Mateo capítulo 20. Hoy, como en las iglesias que no tienen enseñanza, bueno, hay hermanos que son nuevitos, pero que tienen un poco de excelencia de palabra, y los hermanos sin consultar con el Señor. Ya lo levantan en un cargo y, bueno, cuando el hermano se encuentra con alguna lucha especial, bueno, ahí comienza a desanimarse. Pero el Espíritu Santo no se va a equivocar. El hombre se equivoca, pero el Espíritu Santo jamás. El Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y justicia. Y tampoco va a hacer algo que no corresponda. El verso 20 al 28. Entonces dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y postrándote ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Está hablando del Señor. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dice, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por mucho. Fíjese acá el Señor. El Señor le explica a estos sus servidores, sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en contra del nicolaísmo. Y vamos a ver cómo el Señor enseñó en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, el verso 8 al 12. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni sea llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese cómo el Señor ya estaba viendo que esto quería entrar entre los discípulos. Veía que realmente ellos no entendían, hermano, realmente lo que el Señor estaba haciendo. Hermano, realmente siempre decimos aquí adelante, los hermanos que estamos dando la palabra, los 3 decimos lo mismo, que todos somos iguales delante del Señor. Y todos somos necesitados. Siempre decimos esto, hermano. No nos sentimos mayor, al contrario, con mayor responsabilidad. Había un hermano anciano, que muchos le conocen y otros no. Y él tenía 65 años de ministerio. Y él sabe que decía: yo soy un pastorcito. Yo soy un pastorcito. Y podíamos decir con 65 años, ya sabía bastante. Pero no, hermano, todavía vamos aprendiendo, hermano. Vamos aprendiendo. Tenemos mucho para aprender. Y mucho todavía nos vamos a equivocar, pero mucho también el Señor, si tenemos esa humildad, nos va a revelar, nos va a revelar. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Vemos que el apóstol siempre se sintió el menos entre todos. Él, hermano, podía haber dicho: yo tengo toda la revelación, y esa sería la verdad, porque realmente a él le fue revelado este mensaje, pero él jamás lo hizo valer. Dice desde el versículo, dando realmente un testimonio el apóstol, el verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Está contando de que el Señor había aparecido a todos. Y al último de todos dice: como a un abortivo me apareció a mí. ¿Y qué es un abortivo, hermano? Es un desecho de una criatura muerta. Un abortivo. Es un desecho. Y él así se consideraba. Él así se mostraba. ¿Para qué? Para que no se enalteciese. Como un abortivo. A veces, hermano, realmente cuando damos la palabra, hermano,
Debemos realmente, cuando el Señor nos usa, ¿y qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos, usados para la gloria de su nombre. Hermano, porque por su gracia, y realmente seguimos leyendo el verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Bueno, acá ya entra otro tema, pero fíjese hasta el 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Fíjese, él se creyó el más pequeño. Qué ejemplo del apóstol y qué entendimiento, hermano. A veces creemos, hermano, y realmente entre el mensaje, a veces vemos, hermanos, que antes le debíamos dar la palabra con humildad. Y hoy los vemos, hermano, enaltecidos. ¿Por qué? Porque realmente han tomado el lugar que no les corresponde. Y toman señorío sobre los santos. Y toman señorío sobre los santos. El apóstol recalca esto en Efesios capítulo 3. Vamos a ir al libro de Efesios. En el capítulo 3. Y el versículo 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿Qué dice el apóstol acá? Yo fui hecho ministro por el regalo de la gracia. La palabra don significa regalo. Y fíjese, por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y acá él vuelve a hacerse el más chico de todo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, hermano, fíjese, hermano, cómo el apóstol dice: a mí que soy el más pequeño. Él nunca dijo yo soy grande, porque a mí me reveló. Ustedes estaban escuchando allá de los judaizantes y ustedes estaban escuchando de esto, pero a mí me reveló y yo los liberté. No, él dice yo soy el más pequeño, el más pequeño. Y Dios se dignó por su gracia a regalarme este mensaje y esta revelación para ustedes. Para ustedes, hermano, y por su gracia hoy llega a nosotros. Por su gracia hoy llega a nosotros, hermano. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, hermano, esto. Realmente no somos sabios humanamente. Realmente no somos sabios humanamente. Todo es por gracia, hermano. En 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres
Porque todo es vuestro. ¿Y por qué es nuestro? Por gracia. Por gracia. Solo por gracia, hermano. No porque nosotros mereciéramos. También el apóstol Santiago nos dice algo. En Santiago capítulo 3. Libro de Santiago. Versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre quiere decir que no está dudando. No está dudando, está confiado en que la sabiduría dada es de parte de Dios. Ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy vemos, hermanos, que realmente hay hermanos que en vez de sembrar la paz, se junta y siembra discordia. No, con aquel no te juntes, y con el otro no te juntes, y no porque aquel hace esto, y no porque aquel hace el otro. Y estamos hablando de asambleas con asambleas. Hermano, realmente esto no es sembrar la paz. No es sembrar la paz. Siempre digo algo, ¿no? En mis tiempos que pude viajar al Paraguay, notaba algo y también tengo algunos vecinos que son paraguayos. Y yo miraba algo tanto en el hermano paraguayo como en el paraguayo en sí. Él encuentra otro paraguayo y parece que es su familia. Y le habló en guaraní y ya le lleva a su casa, vamos a tomar tereré, le dice. Y están ahí, hermano, y a veces nosotros los del mensaje no desconocemos. No, con ese no te juntes. No, con aquel no. Hermano, no desconocemos y somos lavados y comprados por la misma sangre. Y a veces nos olvidamos que existe la fila. Y no porque ese enseña esto, y no porque el otro enseña esto. No te juntes. ¿Cómo no me voy a juntar con mi hermano? Nos prohibimos entre nosotros. Y toda prohibición es espíritu de nicolaísmo. ¿Por qué? Porque estás tomando señorío sobre los santos, sobre los santos. Tenemos muchas cosas, hermanos, que da el Señor, pero jamás nos va a dar dominio sobre otro hermano. Este también es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver. El pastor, el obrero, el obispo, que realmente está seguro de dar la verdad, no le prohíbe a su santo. Había un hermano que decía, si usted va a un restaurante y se sienta y come y le sirve bien, de seguro va a volver. Pero si usted, hermano, sabe que está dando la verdad, no va a tener temor de que vaya y escuche, porque va a volver, va a volver. Por eso, hermano, tenemos que tener realmente la seguridad de que estamos dando la verdad. Tenemos que tener la seguridad que estamos dando la palabra sin agregado. Vamos a ver el verso 3. Aquí está el anticristo. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como esta bestia y quién podrá luchar contra ella? Describe a esta mujer herida de muerte que será sanada y conquistará el mundo con su espíritu de nicolaísmo. Y ella va a tomar señorío. Y esto también está queriendo entrar en la iglesia, hermano. Pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos nosotros a rechazar con la sana doctrina, con la palabra, que nadie tome señorío sobre su vida. Nadie tiene derecho de tomar señorío sobre su vida. Y aquí vamos a dejar, ya pienso que el domingo que viene terminamos esto con la ayuda del Señor. Realmente tenemos que ver cómo comenzó esto. Comenzó allá en el tiempo cuando la iglesia comenzó a hacer alianzas y ciertas cosas. Y vamos a verlo eso el próximo domingo. Hasta aquí la palabra del Señor.